Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. La leyenda de Oba y Changó. Había una vez, en la vasta extensión del reino de los Orisas, una hermosa joven llamada Oba, hija de Obatalá, el Orisa de la pureza y la sabiduría. Oba había alcanzado la edad en la que su padre consideraba que debía encontrar un marido, encaminar su vida y disfrutar de la felicidad que él deseaba para ella. Sus enseñanzas habían sido fructíferas y Obatalá quería ver a su hija plena y realizada. Fue entonces cuando Oba conoció a Changó, el poderoso y temido Orisa del trueno y el fuego. Desde el primer encuentro, una atracción majestuosa y profunda surgió entre ellos. Era un amor que iluminaba el cielo y llenaba el aire con una energía vibrante y palpable. Aunque Changó vivía con Oya, una mujer de fuerte carácter y pasión, sabía que las cualidades y beneficios que Oba aportaría a su matrimonio fortalecerían su reino aún más. La unión entre Oba y Changó comenzó con una felicidad que parecía eterna. Changó dejó sus andanzas con Oya y se dedicó por entero a su nueva esposa. El palacio de Changó se llenó de bondad y tranquilidad, y cada mañana, Oba descendía al río para encontrarse con su hermana Ochun. Las dos hermanas se bañaban en las aguas dulces y cristalinas, sus risas y murmullos mezclándose con el sonido de los pececillos de colores y las chinas pelonas. Era un cuadro de serenidad y belleza, como apariciones veladas en el arco iris de las cascadas. Desde la distancia, Oya observaba con envidia. Aquella mujer tan bella, y además su hermana, había logrado lo que ella nunca pudo alcanzar con sus encantos y hechicerías, casarse con Changó. La envidia ardía en su corazón, y bajo un jagüey milenario, Oya tuvo un sueño fatídico de venganza. En espíritu, viajó a la morada de los Ikuilos según los espíritus de los muertos, y en un cementerio desierto, donde el viento silbaba entre las copas de los árboles y las aves de rapiña emitían sus estridentes chirridos, Oya encontró la solución para reconquistar el amor perdido de Changó. A la mañana siguiente, Oya fue al encuentro de sus hermanas en el río. Conversó y se divirtió con ellas, ganándose la confianza de Oba, quien era ingenua y dulce. Sin embargo, no logró engañar a Ochun, quien recelosa, advirtió a su hermana sobre la extraña conducta de Oya. Pero Oba, en su afán por ver lo mejor en los demás, no prestó oídos a las advertencias. Con frecuencia, Oya le daba a Oba recetas de las comidas favoritas de Changó, y Oba, diligente y deseosa de complacer a su esposo, las preparaba con esmero. Hasta que un día, lo único que tenía Oba era harina de maíz. Oya, con una sonrisa maliciosa, le dijo: «No te apures, que vas a resolver como hice yo una vez. Te cortas la oreja, la preparas con el maíz y la sazonas con todo tipo de hierbas». Oya llevaba puesto un pañuelo de 9 colores que le tapaba las orejas, lo cual a Oba le pareció extraño, pero en su deseo de complacer a Changó, se apresuró a cortarse la oreja y preparó con ella un delicioso caldo de maíz. Cuando Changó llegó al palacio, encontró la mesa lindamente servida, adornada con flores rojas como la sangre. Abrazó a su mujer y le preguntó qué había de comida,
pues traía un hambre atroz. Oba le sirvió su plato favorito, que él comió con gusto, aunque sin dejar de observar a su esposa, a quien encontraba diferente. Al percatarse de que Oba llevaba un pañuelo, cosa que nunca usaba, pues a Changó le encantaban sus trenzas largas y su cabello sedoso, le pidió que se lo quitara. Al verla sin una oreja, Changó tembló de rabia. Él, perfecto en su belleza, no consentía a su lado a una mujer imperfecta. Oba comprendió entonces el engaño de Oya. Changó, echando fuego por los ojos, la abrazó por última vez y le dijo que ella sería su única y verdadera mujer, pero que no tendrían más relaciones. La respetaba por su sacrificio y siempre sería la primera entre todas. Avergonzada, pero con la dignidad de una reina, Oba visitó a su padre Obatalá. Mientras caminaba hacia su palacio, sus lágrimas brotaban inconteniblemente, dejando a su rastro un río caudaloso que arrasaba con todo a su paso, al despeñarse entre rocas y árboles. Los jagüeyes, las ceibas, las palmas y las ácanas se arqueaban para saludar las lágrimas vertidas por el corazón desgarrado de Oba. Obatalá, al contemplar la tristeza de su hija y agradeciéndole por los dones divinos, comprendió la traición de Oya y la gran decepción de Oba, quien no entendía las falsedades humanas. Por ello, le concedió lo que ella le pedía: quiero irme a donde nadie pueda verme. Quiero la tranquilidad de lo no existente, quiero vivir con los muertos, con los espíritus, con quienes no me puedan hacer ningún daño. El cementerio será, de ahora en adelante, mi casa. Agradeció otra vez a su padre y fue a despedirse de su hermana Ochun, quien recibía en su río revuelto el afluente del río de las lágrimas de Oba. Las dos hermanas se unieron más que nunca, y un gran remolino se formó en el río, a través del cual Oba se trasladó del mundo de los vivos al mundo de los muertos, dejando a Ochun encargada de sus asuntos en la tierra de los orisas. Para que Oba pudiera vivir en paz en su nueva morada, Obatalá le entregó un puñal de fino acero con empuñadura de madera ricamente adornada en oro, plata y piedras preciosas, un pequeño barco para que se trasladase donde quisiera, una brújula con los 4 puntos cardinales, de los cuales sería dueña absoluta, una coraza o escudo como protección contra todos los males, una careta para esconderse tras ella y evitar ser molestada, un libro en representación de sus conocimientos y enseñanzas y una Catalina, símbolo del poder divino. Todos ellos estaban hechos de madera de ácana, muy dura y útil contra todos los maleficios y maldiciones. Desde ese momento, los amarres, las brujerías y los conjuros mágicos hechos a través de Ochun no se desatarían jamás. Oba vivió feliz, sabiendo que ella era la única y verdadera esposa de Changó y que nadie podría ocupar su lugar en el reino de los orisas. En su nueva morada, rodeada de espíritus, encontró la paz que tanto anhelaba, mientras su historia, tejida con hilos de amor, traición y redención, se convirtió en una leyenda que resonaría en el tiempo, recordando a todos la fuerza y la dignidad de una mujer que, aun en medio del dolor, supo encontrar su lugar en el universo. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio.
Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.